Bueno, jóvenes, nosotros tenemos temitas pendientes por tratar y vamos hoy a ver el temita este de el riñón y la parte de génito urinario, ¿no? Yo a ustedes les dejé entonces unas asignaciones que deben complementar con lo que nosotros veremos en esta clase, a fin de que usted pueda comprender mejor los conceptos que tienen que ver con este temita, ¿no? Bien, yo creo que después del riñón hay mucho que hablar. Es un órgano con muchas funciones, es un órgano muy importante para el cuerpo y es un órgano que cuando presenta alteraciones, es un órgano que estas alteraciones se reflejan a través de la alteración de diversas pruebas de laboratorio. Bueno, tanto como diversas, pues, no es que son mil tampoco, pero pues, por lo general vas a ver que pues siempre que hay algo de un paciente, el que sea, en algún momento se le mide algo que tenga que ver con función renal. Eso es casi que de batería, ¿no? Siempre que haya un paciente con X cosa, se le pide un hemograma, se le piden electrolitos y lo que sigue retando ahí es la creatinina y el nitrógeno de urea, que eso es para evaluar riñón y, ¿por qué no?, el urinálisis. Casi que en ese orden, casi, ¿no? No voy a resumir todo lo que usted debió haber en su curso de fisiología porque pues sería mucho y la meta pues no es recapitular un curso que usted ya debió haber visto en otro momento, pero sí resumir ciertas cosas, ¿no? El riñón esencialmente es un filtro, que es un filtro que agarra toda tu sangre, las cosas que no requiere las elimina por la orina y las cosas que sí requieres pues las vas entonces a volver a reabsorber para que formen parte de tu sangre nuevamente. Cosas como por ejemplo electrolitos, sodio, potasio, el agua propia, ¿por qué no? Si son en exceso se eliminan, si no las requerimos entonces simplemente pues esto se van por la orina, pero si las requieres, entonces vuelves entonces a reabsorberlas y todo importante siempre en equilibrio. Eventualmente vamos a llegar a la clase de ácido-base. Ese tema también hay mucho que ver con el riñón. Tú puedes hacer el ejercicio si tú quieres, ¿no? Tú te puedes sentar y te puedes tomar 2 litros de agua a cabo de un tiempo. Eso puede variar de persona en persona. Tú vas a ver, vas a orinar casi todo, porque tu cuerpo no requiere tanto volumen. Tu cuerpo no requiere ni mucho volumen ni poco volumen. Tu cuerpo requiere el volumen adecuado y punto. O sea, lo que está en equilibrio. Vamos a ver que el riñón, por medio de esta función de eliminar agua o de reabsorber agua, también mantiene el volumen de sangre. Por ejemplo, también eso lo hace gracias a mecanismos tipo neurohormonales, como el sistema renina-angiotensina-aldosterona que se mencionó en alguna clase anterior. Al final de la clase vamos a ver también que el riñón tiene que ver algo con el tema de la vitamina D y también con la eritropoyetina, que es un factor de crecimiento que estimula a que tus precursores eritroides en la médula ósea pues se diferencien y produzcan más eritrocitos maduros. Cuando una persona por alguna razón pierde sangre, lo que más te guste, ¿no? Esos son diversos los motivos. Esos eritrocitos que se perdieron se pueden volver a reponer por medio de tu secreción de eritropoyetina. Tu riñón secreta eritropoyetina, ella se va a la médula ósea y estimula a que tus precursores eritroides, o sea, los blastos eritroides, se diferencien y produzcan mucho eritrocito que reemplace lo que se perdió. Bien, vamos a ver en esta clase que el riñón puede fallar y entonces hay problemas porque te vas a llenar de metabolitos tóxicos, te vas a llenar de desechos tóxicos en tu sangre. Eso es lo que le pasa al paciente con falla renal crónica. Si no va a su diálisis, va a tener problemas con el sodio, con el potasio, con los fluidos, va a tener problemas con el calcio y pues puede también el paciente quedar anémico por un tema este de la eritropoyetina. Estas cosas más que todo se ven en los pacientes con falla renal crónica. Por eso es que pues un paciente con falla renal crónica o se hace diálisis o se trasplanta, pero definitivamente necesita que el riñón esto cumpla su función. Bien, entonces tu riñón obtiene sangre de la arteria renal, el tipo monitoriza la sangre esa, ve qué tan concentrada está, ve qué tanto sodio, qué tanto potasio, qué tanto volumen, y te digo, ¿no? Lo que sí requieres de vuelta, vuelves y lo reabsorbes, y lo que no requerimos, entonces se convierte en la orina a través del sistema complejo de túbulos renales, que pues yo no voy a entrar en detalle en esta clase.
Entonces esa orina va poniéndose por el tema este de los cálices, los mayores, los menores, converge eso en la pelvis renal y de ahí viaja al uréter y de ahí a la vejiga y eventualmente lo expulsas a través de la uretra, todo eso que no requerimos entonces. Bien, vamos primero a ver la falla renal que es aguda. ¿Ok? Creo que esa nos interesa más, tiene más mecanismos que la falla renal crónica. Vamos a ver que la falla renal aguda hay de varios tipos. Está la falla prerrenal que ocurre porque al riñón, por alguna razón, le está llegando menos sangre. Eso vamos a ver que puede ser diverso. El riñón no le llega sangre, ¿qué va a filtrar? No puede filtrar si no le llega nada. Es una falla aguda prerrenal. Vamos a ver que está la falla renal intrínseca. Intrínseca porque pues quiere decir que hay un problema propio del riñón. El riñón está enfermo y eso es lo que está conllevando es que el riñón no trabaje bien. Y la última que veremos en esta sección es la falla postrenal. En esta hay algún tipo de obstrucción en la vía urinaria que hace que la orina no pueda fluir y por lo tanto, pues eventualmente eso va a hacer que el riñón comience a fallar. Vamos a ver una por una y la primera que veremos es la falla aguda prerrenal. En este tipo de falla, el riñón no está recibiendo su aporte de sangre como debe ser y por lo tanto no va a poder filtrar adecuadamente. Entonces debemos pensar nosotros qué cosas llevan a que el riñón no reciba su sangre adecuadamente. Bueno, una pérdida de volumen. El paciente está hipovolémico, ¿ok? Está perdiendo volumen el paciente, como por ejemplo en el contexto de un paciente que está sangrando, una hemorragia pues evidente, o lo otro que el paciente quizás esté perdiendo fluidos y esté deshidratado. O sea, obviamente en ese contexto le llega sangre, menos sangre a todos los órganos, incluyendo el riñón. En este sentido, el riñón es especialmente sensible a este tipo de alteraciones. Lo otro que puede ocurrir es que tengas algún tipo de obstrucción al flujo de sangre del riñón y entonces pues esto puede llevar a que el riñón le llegue menos sangre y por lo tanto puede eventualmente fallar, ¿no? Sería esto una aterosclerosis de alguna arteria renal, pero sí, eso tiene que ser una aterosclerosis bien marcada, ¿no? Pero también se puede. La cosa es que piensen cosas que hagan que el riñón le llegue menos sangre, ¿ok? Eso es lo que tenemos viendo aquí. Lo otro que también tiene que ver con temas que ya nosotros hemos discutido en clases anteriores es el temita este de la depresión del volumen circulante efectivo. Recordemos que se ve, por ejemplo, en la falla cardíaca. El corazón falla y lo que está llevando eso como resultado es que el volumen se quede en otra parte del cuerpo. Por ejemplo, si fue una falla izquierda, gran parte del volumen se te queda estancado es a nivel pulmonar. O sea, una falla derecha, se está quedando todo eso en los miembros inferiores y en la cavidad abdominal. La cosa es que el volumen está mal distribuido y al riñón no le está llegando volumen como debe ser. Entonces, eventualmente, si eso no se corrige, no se compensa, el riñón va a percibir que le da menos volumen y puede comenzar a fallar. Es importante destacar que en este tipo de escenarios el paciente no pierde volumen, no está sangrando él, nada de esas cosas, no, sino que el volumen simplemente está mal distribuido. Bien, ya hemos hablado bastante del ejemplo de la falla cardíaca, se describió bien por qué la falla cardíaca ocurre y los mecanismos que la llevan y entonces qué ocurre con el volumen, así que pues yo creo que no voy a repetir eso porque eso ya lo vimos en el módulo anterior. Eventualmente veremos con más detalles el tema del hígado, eso pues creo que será al final del curso, pero centrémonos en la cirrosis hepática, que asumo que tú lo habrás escuchado de algún lugar a este momento del partido. Siempre se le atribuye del paciente alcohólico, pero veremos que también la cirrosis no ocurre solamente en el alcohólico, sino que en cualquier paciente que tenga una enfermedad renal crónica, una hepatopatía crónica, sorry, que no se le da manejo. El hígado se inflama, se inflama, se inflama, se inflama, y esta inflamación hace que eventualmente el hígado se cicatrice todo progresivamente, y esa cicatrización total del tejido hepático es lo que al final del día se conoce como cirrosis. Repito, es cierto que el alcoholismo crónico es la primera causa de la cirrosis, pero pues no es la única.
Sí, fíjate que el hígado eventualmente, como lo ves aquí, se convierte en un caucho. Todo el hepatocito y todo el estroma que él tenía, todo es reemplazado por tejido conectivo fibroso, muy similar a lo que tú encontrarías en una cicatriz, solamente que ocupa todo el hígado. Entonces recordemos nosotros que el hígado recibe sangre de la vena porta. La vena porta es la que drena todo la cavidad abdominal, toda la sangre que viene del intestino delgado, del colon, del vaso, que del estómago, todos los órganos estos viscerales, todo su drenaje venoso converge en la vena porta y entonces esa vena porta lleva esa sangre al hígado y el hígado decide qué hacer con esa sangre que es rica en nutrientes. Ahí la distribuye al resto del cuerpo, la almacena. Eso va a variar dependiendo de qué cantidad de nutrientes tenga el paciente. Eso es en teoría lo que debe ocurrir en condiciones normales. Pero ahora el hígado es un caucho, ¿ok? Y la sangre porta esa que venía de la vena porta, valga la redundancia, no puede entrar al hígado, el hígado está bloqueado. Toda la sangre de la vena porta se queda estancada en la misma vena porta. Y ocurre lo que hablábamos nosotros en las clases anteriores. La vena porta se llena de un montón de sangre al punto que no tolera tanto volumen. Y eventualmente la sangre de la vena porta no se va a tolerar tanto volumen y va a comenzar a fugarse. ¿Ok? Va a comenzar a fugar ese fluido fuera de la vena porta. Y entonces se va a acumular ese fluido en la cavidad peritoneal. Y cuando se acumula eso, se forma eventualmente una ascitis, creo que ese término ya lo habíamos discutido nosotros anteriormente, que es el edema o la acumulación de fluido en la cavidad peritoneal. Por eso es que el pene cirrótico, tú lo ves barrigón, no es que está barrigón, es que está lleno de líquido a nivel de la cavidad peritoneal. Como esto es un tema de fuerzas hemodinámicas, similar a lo que ocurre en la falla cardíaca, ese edema, esa fusión de la ascitis, debe ser de tipo trasudado. ¿Ok? Es por eso que el paciente cirrótico te hace ascitis por un tema de hipertensión portal. Entonces, pues todo el volumen de ese paciente o gran parte del volumen se está quedando es en la barriga. ¿Ok? Y no está llegándole volumen a el riñón. Y entonces, pues el riñón se pone bravo porque no llega sangre y eventualmente puede comenzar a fallar. Entonces, es una falla renal que nace de una cirrosis hepática, o sea, que síndrome hepatorrenal. Cuando el paciente hace eso, está bien grave ya. Una cirrosis a todo meter. Bien, entonces por este momento estamos claros que el problema de la falla prerrenal es que el riñón le llega menos sangre. A todo esto el riñón está sanito, el riñón está íntegro, ¿ok? Y teóricamente si tú restableces el flujo de sangre, el riñón debe volver a funcionar. Es importante ese concepto de la falla prerrenal aguda, que el riñón está sano, ¿ok? Pero si tú agarras y tú restableces el aporte sanguíneo, todo el problema se resuelve. Y ya, mínimo no pasó nada. Es importante destacar ese concepto con respecto a la falla prerrenal aguda. Bien, entonces, recapitulando conceptos anteriores, cuando hay menor perfusión renal, o sea que el riñón detecta que le llega menos sangre, diligentemente el riñón va a comenzar a reabsorber, en este caso sodio y agua, porque recuerda que el riñón mínimo está creyendo que el paciente está perdiendo sangre agudamente. O bueno, en este caso, pues quizás sí pudiera ser cierto, ¿no? Entonces el riñón comienza a activar su maquinaria de reabsorción. Se convierte el riñón en una especie de aspiradora de volumen y esa acción del riñón de reabsorber es importante al momento de evaluar desde el punto de vista del laboratorio qué es lo que está pasando con ese riñón. Desde ya te adelanto que un riñón que tiene la capacidad de reabsorber sodio y agua es un riñón que está sano. Un riñón enfermo no pudiera hacer eso, ¿ok? Si el paciente está sangrando real, o en el caso de que, ponte que es una diarrea, obviamente una diarrea en gente adulta como nosotros, no te vas a morir por una diarrea, pues porque tu volumen es muy grande. Tú que tener una diarrea mínimo cólera,
pero bueno, eso históricamente pues ya no existe. Pero ponte que en un bebé recién nacido, 3 meses por decirte algo, que tiene mucho menos volumen que tú, un bebé chiquito le da diarrea y sí es peligroso para él, porque se puede deshidratar rápidamente. Entonces, cuando ese bebé se deshidrata, sus riñones van a tratar de aferrarse al agua y al sodio, ¿ok? Entonces, en ese momento, pues, ese bebé, si está muy, muy, muy deshidratado, él te puede hacer una falla aguda prerrenal, ¿ok? Porque su riñón está tratando de aferrarse al volumen, pero el volumen, pues, simplemente está perdiendo por la diarrea. Entonces, son mecanismos que sí son necesarios en el caso si la pérdida de volumen fuera real, ¿no? Recordemos que en el caso de la falla cardíaca, estos mecanismos de reabsorción de fluidos son deleterios para el paciente, son redundantes, si así lo quieres ver. Bien, entonces ahora vamos a ver la falla renal aguda intrínseca, ¿no? En esta, el mismo riñón es el que está fallando. Entonces, para recapitular esta, tenemos que repasar cuáles son los componentes o qué encontramos nosotros en un riñón. Encontramos la unidad funcional del riñón, que es toda la nefrona, con sus glomérulos, que son una red de capilares bien compleja, y todo su sistema de túbulos, túbulo proximal, alza de Henle, el ducto colector, etcétera. Creo que eso lo dejé de tarea, así que usted investigue eso por su lado. Todos esos túbulos que tienen la función de secretar y de reabsorber dependiendo de. Todo eso constituye la nefrona, un sistema bien complejo de vasos que filtran y túbulos que entonces transportan estos filtrados y lo reabsorben o lo eliminan dependiendo de. Entonces, todo esto puede fallar en el contexto de una falla renal aguda intrínseca. Dependiendo de donde tú lo leas, te van a decir que en cada riñón hay 1 millón a 2 millones de nefronas. El libro que yo utilicé para esta clase te dice que es 1 millón, pero otros libros te dicen que son de 1 a 2 millones y pues eso no pasa nada con eso, ¿no? No vamos a salir de pelea por un número tan elevado. Bien, ¿qué cosas llevan a una falla renal intrínseca? Bueno, puede ser una enfermedad propia del glomérulo, una enfermedad de los túbulos renales, y estas pueden ser agudas, por ejemplo, si hay isquemia, si hay un elemento tóxico, medicamentos que son nefrotóxicos como los aminoglucósidos, un veneno per se, obviamente eso va a llevar a una falla renal intrínseca aguda, o hay otras enfermedades propias del riñón que afectan los glomérulos que pueden ser crónicas. Contrastemos que aquí sí hay un daño directo al riñón, ¿ok? Totalmente distinto a la falla aguda prerrenal, ¿ok? Entonces aquí el riñón sí está lesionado y ya que está lesionado no funciona adecuadamente. O sea que todos estos mecanismos de reabsorción que tú conoces bastante bien, pues en el riñón está enfermo, no van a funcionar. Y es importante pues comprender esto para poder predecir o poder entender las alteraciones que ocurren a nivel de los laboratorios, ¿ok? Entonces, pues, obviamente, pues, ustedes no son médicos ni les corresponde serlo. Por ejemplo, si el paciente llega con una historia que le estaba sangrando evidentemente, o que tuvo diarrea, o que está evidentemente deshidratado, pues obviamente yo pienso en algo falla aguda prerrenal. Pero si no sabe describirlo, si yo no sé, no tengo forma de averiguarlo. Entonces, en ese contexto donde no hay contexto clínico, donde no sé qué es lo que pasó, entonces definitivamente allí sí van a ser necesarios los laboratorios para entender yo qué es lo que está ocurriendo con ese paciente. Entonces, tenemos una sección aquí dedicada exclusivamente a ver qué hallazgo de laboratorio me va a ayudar a diferenciar a mí una falla aguda renal versus una renal intrínseca aguda. Es importante que los laboratorios aquí son fundamentales porque eso es lo que usted hace, ¿no? Oye, manica, bueno, pero ¿por qué creatinina? Y tú como que, yo no sé qué es eso. Digo, tú no tienes que saber nada del paciente per se, pero tienes que saber qué es una creatinina, por Dios. O sea, eso sí, no hay excusa que tú no sepas qué es eso. Bien, entonces, recordemos que el riñón agarra la sangre y la filtra, ¿ok? Eso lo filtra esto y se mide en la tasa de filtración glomerular. Esto es lo que tú debes investigar en tu tarea. Aquí hay varias cosas que yo separé para que usted la lea por su lado, ¿no? La creatinina es un elemento que
normalmente yo debo eliminar libremente por la orina. ¿Ok? La creatinina toda la debo yo eliminar. Entonces, pues, debido a que toda se elimina por la orina, es muy útil para medir la función renal. Porque si a mí tú me haces una creatinina en sangre y la creatinina está elevada, siempre quiere eso decir, siempre indica eso, que de alguna u otra forma yo tengo algún tipo de falla renal. Repito, toda la creatinina esa yo la debo eliminar prácticamente por la orina. Pero si yo la tengo aumentada en sangre, quiere decir que el riñón está fallando. Y ese fallo del riñón se refleja en que yo estoy acumulando creatinina en la sangre. Por lo tanto, la creatinina es un marcador de laboratorio in- in- y es indispensable. Bueno, vamos a hablar indispensable. Es indispensable para medir la función renal. Estamos con una palabra más impactante, imprescindible. Esa me gusta más. Es un marcador imprescindible para medir o evaluar cómo está la función renal del paciente. Me gusta esa, imprescindible. Bien, entonces, nosotros tenemos otro marcador de laboratorio, otra prueba de laboratorio que medimos junto a la creatinina, que es el BUN, que es el nitrógeno de urea. Entonces, esas dos las vamos a solicitar para ver cómo está la función renal de ese paciente. Con respecto a los valores del BUN y creatinina, pues eso también te lo mandé a leerlo en tu tarea. Esto que está aquí es lo que tiene el libro. Esos valores, pues, repito, como siempre, van a variar de laboratorio en laboratorio. Yo no me la aprendo de memoria, pero quizás ustedes sí deban, aunque sea tener un aproximado, ¿no? Entonces, pues, por eso le mandé que usted investigara eso en su tarea. Bien, entonces, definitivamente el riñón está fallando. Independientemente de cuál sea la causa, el paciente va a comenzar a acumular creatinina en sangre. O sea, cuando yo tengo aumento de la creatinina en la sangre, eso quiere decir que mi riñón está fallando. Ya, eso es todo, ¿ok? Aumento de creatinina en sangre, como dice aquí en azulito, eso indica que hay falla renal. La causa no lo sé, ¿ok? Solamente con la creatinina no sé la causa, pero me indica a mí que el riñón está fallando, ¿ok? Bien, entonces, pues recapitulemos los mecanismos fisiopatológicos que llevan a esto, ¿no? Recordemos que cuando hay falla prerrenal, el riñón percibe que le está llegando menos sangre. O sea, hay menor perfusión renal. Entonces, cuando eso ocurre, el riñón, si lo quiere ver así, se arrebata y comienza a activar sus mecanismos de reabsorción. Se convierte el tipo en una aspiradora de agua y de sodio, a fin de aferrarse a el poquito volumen que le puede quedar. Recuerda que el riñón mínimo quiere que tú no pierdas todo el volumen, no pierdas todo el agua, no te mueras. Entonces el tipo se va a aferrar a ese volumen con la intención de poder aumentar lo más posible el volumen intravascular. Se convierte el riñón en una aspiradora. Entonces esos mecanismos de reabsorción comienzan a reabsorber todo el sodio y toda el agua que se pueda. Y sin querer queriendo, en esa aspiradora de reabsorción también se reabsorbe nitrógeno de urea. También se reabsorbe el BUN, que está aquí en moradito. Por eso es que el paciente con falla aguda prerrenal, el nitrógeno de urea va a estar anormalmente aumentado. ¿Ok? Va a estar el BUN anormalmente aumentado y por eso es que la relación BUN-creatinina pues va a ser bien alta en un paciente con falla aguda prerrenal. O sea que todas las cosas que lleven entonces a algún tipo de hipovolemia van eventualmente a hacer que el riñón reabsorba mucho y parte de esa reabsorción involucra que el paciente pues reabsorba mucho boom, ¿ok? Cualquier hemorragia, cualquier deshidratación aguda lleva a que el paciente eventualmente tenga un boom anormalmente elevado. O sea que un boom alto te habla a ti que el riñón está arrebatado, reabsorbiendo. El tipo quiere reabsorber todo. El tipo está desaforido con necesidad de reabsorber. Bien,
¿Qué cosas llevan a que el riñón active sus mecanismos de reabsorción? ¿Alguna pérdida de volumen real? O caemos en el caso de la depresión del volumen circulante efectivo. La cosa es que, independientemente de cuál sea la causa, el riñón percibe que el paciente está perdiendo volumen y por lo tanto, pues, va a reactivar, o activar, mejor dicho, sus mecanismos de reabsorción. Repito, una aspiradora de agua, de sodio y en este caso también de nitrógeno de urea. Va a reabsorber mucho boom y por eso es que la relación boom-creatinina va a estar súper elevada en el paciente con falla aguda prerrenal. Dicho de otra forma, un riñón que hace esto que estoy yo diciendo, un riñón que puede activar sus mecanismos de reabsorción de esta manera, es un riñón que sirve, es un riñón que funciona, ¿ok? Es un riñón que está tratando de corregir el problema. Si el problema fuera una falla renal intrínseca, donde el riñón está enfermo, el riñón no pudiera activar estos mecanismos. Él no puede responder con reabsorción y por lo tanto el boom aquí será bajito, ¿ok? Pero la creatinina sí será alta. Por lo tanto, la relación boom-creatinina será mucho más baja, ¿ok? Eso te habla a ti de que tú tienes entonces un paciente con riñones que no funcionan y que eso se ve en el contexto de una falla renal intrínseca como tal. Bien, entonces, pues, en la falla renal intrínseca, ya sea una glomerulopatía o sea una enfermedad tubulointersticial, el riñón no funciona adecuadamente, por lo tanto no reabsorbe adecuadamente, por lo tanto el boom no aumenta tanto como en la falla prerrenal. Entonces eso te contrasta a ti perfectamente la falla aguda prerrenal y la renal intrínseca en el contexto de pruebas de laboratorio. El boom en la prerrenal está súper, súper, súper elevado, ¿ok? Mientras que en la renal intrínseca el boom o está normal o está un poquito elevado, pero nunca como en la falla aguda prerrenal. Entonces, por eso es que es importante mandar estos dos laboratorios en conjunto a fin de determinar qué tipo de falla renal pudiera tener el paciente. Esos son los más importantes. Sodio urinario no se pide en la práctica, la verdad. Sí se pide, pero repito, no en la práctica. Lo vamos a estudiar aquí en el contexto estrictamente fisiopatológico. Por ejemplo, podemos ir pensando en este punto, cómo debe estar el sodio urinario en el paciente con falla aguda prerrenal y cómo debe estar en la falla aguda renal intrínseca. Debe estar diferente, ¿no? Lo mismo de siempre, ¿no? En la falla aguda prerrenal, perdón, el paciente está tratando de reabsorber todo. ¿Ok? El riñón tiene su mecanismo de reabsorción a lo máximo, ¿no? Porque recordemos que el riñón está tratando que el paciente no pierda todo el volumen. Por lo tanto, a nivel de la sangre tiene que haber mucho volumen y mucho sodio, porque el riñón, repito, está tratando de reabsorber todo. Y mucho boom, ¿por qué no? Bien, entonces, ¿qué pasa con la orina de este paciente? Bueno, este paciente prácticamente no debe orinar, que lo poquito que orina va a estar bien concentrado, pero como el sodio él lo está reabsorbiendo, la concentración de sodio debe ser bajita, ¿ok? Gracias a que el riñón está reabsorbiendo todo, ¿no? Entonces, el paciente tiene una orina con una concentración baja de sodio, ¿ok? En contraste, como dice acá, si existe una falla renal intrínseca como tal, el riñón no va a activar esos mecanismos de reabsorción. Este riñón de hecho no sirve, ¿ok? Este riñón no sirve prácticamente y él elimina todo lo que pueda, ¿no? Elimina sodio y también elimina agua. Por eso es que si elimina sodio, este paciente con esta falla renal intrínseca deberá tener una mayor concentración de sodio urinario en comparación con la falla aguda prerrenal. Entonces, como dice acá, ¿no? Tú te puedes hacer la pregunta, si en la falla aguda prerrenal el riñón está reabsorbiendo desesperadamente sodio y agua, sí, la orina tiene que estar concentrada, ¿ok? Pero el sodio no debe estar tan alto porque el sodio también se está reabsorbiendo todo.
Mientras que repito, en la renal intrínseca, todo lo estoy botando y por lo tanto, pues, el sodio en el paciente que falla renal intrínseca, debe estar alto en la orina. Bien, estos procesos que estoy diciendo yo del sodio urinario son bastante dinámicos, ¿ok? Si el paciente tiene una falla renal aguda, prerrenal en este caso, recuerda que pues los mecanismos de reabsorción ocurren en función de hormonas, hormonas que trabajan de una forma dinámica. Eso es lo que se mide con esta fracción de excreción de sodio. Yo no voy a hacer énfasis en eso porque eso es un cálculo matemático que pues en la práctica es bastante engorroso hacerlo, hasta cierto punto no es tan necesario, pero sí decidí incluir esta sección para que veamos qué ocurre con los mecanismos de reabsorción en un paciente con este tipo de fallas renales, ¿no? Recordemos que en la falla prerrenal, el riñón está loco, tratando de reabsorber. ¿Cómo lo logra eso? Gracias a la aldosterona, ¿ok? No la mencioné hasta este punto porque pues no quería adelantar malos hechos, pero recordemos que la aldosterona percibe que el paciente está perdiendo volumen y lo que comienza es a reabsorber desesperadamente sodio. Que el sodio también se acompaña indirectamente de agua y por eso que también reabsorbe agua. Y también cuando hay esa deshidratación o sea pérdida de volumen, se va a producir o secretar ADH de la neurohipófisis, que es la hormona antidiurética. Entonces, la ADH lo que va a hacer es que el riñón reabsorba más y más y más agua. Por eso es que a mí el sodio urinario solito no me sirve tanto porque pues es un proceso muy dinámico, ¿no? Por eso es que es más útil, si lo quisieras ver así, este tema de la fracción de excreción de sodio, ¿ok? Porque en este momento, si el riñón está sano, se está reabsorbiendo activamente agua y sodio gracias a la aldosterona y a la ADH. Es un cálculo acá, repito, yo no voy a ponerte a calcular eso porque pues eso es un poco engorroso, pero sí quería que supieras el temita de la aldosterona y la ADH en el riñón con falla aguda prerrenal. En vez de una falla aguda prerrenal, está perdiendo mucho volumen. Ponte con un bebé, como ser ejemplo el bebé, porque un ejemplo, pues, que sí ocurre. Bebé tiene una diarrea viral, que pues eso ocurre, y un bebé está previamente sano. O sea que los riñones de él están sanos, pero tiene mucha diarrea, llevan al cuarto de urgencias y ciertamente está deshidratado, pero sus riñones no están enfermos, sus riñones están desesperados por reabsorber todo. Su aldosterona y su ADH están al máximo, ¿ok? Están tratando de reabsorber todo el agua y todo el sodio que se pueda. Por eso es que ese bebé va a tener una fracción de excreción de sodio bien bajita, menos del 1%. Eso te dice a ti que el riñón se está aferrando al sodio para poder reabsorber el agua indirectamente. La comparación sería con una falla renal intrínseca como tal, donde el riñón sí está dañado y no es capaz de reabsorber. Entonces, los mecanismos estos aquí están alterados y todo el sodio sí se va a perder por la orina. ¿Ok? Por eso es que si tú mides el sodio urinario en un paciente con falla renal intrínseca, debe estar más alto, ¿no? Más del 2%. ¿Ok? O sea que, en resumen, un paciente con falla prerrenal reabsorbe todo el sodio que pueda. ¿Ok? Es un paciente con un riñón sano. El riñón está tratando de reabsorber y parte de esa cosa que reabsorbe es sodio. Por lo tanto, el sodio se queda en la sangre y no en la orina. Por lo tanto, el sodio urinario debe ser bajito. Mientras que cuando hay falla renal intrínseca, el riñón no sirve y elimina todo, prácticamente. Incluyendo, elimina el sodio. Y por eso es que si mide el sodio en la orina de él, el sodio debería estar más alto de lo normal. Bien, entonces esto después lo puedes leer con calma. Es un resumen de lo que yo les he tratado de explicar hasta este momento. Recordemos que independientemente de cuál sea la causa de falla renal, debemos encontrar un aumento de la creatinina. Recordemos que cuando el asunto es de tipo prerrenal, el riñón comienza a reabsorber todo y por eso es que parte de ese todo involucra que reabsorba mucho nitrógeno de urea, mucho boom. Por eso es que el boom va a estar súper, 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 súper más elevado, como lo ves acá, una relación súper alta,
en la falla renal de tipo, perdón, la falla prerrenal aguda, va a haber mucho boom aumentado, ¿ok? Y como razón es mucho sodio, el sodio urinario debe estar bajito, ¿ok? Mientras que en la falla aguda renal intrínseca no están conservados o no están funcionando adecuadamente estos mecanismos de reabsorción, por lo tanto el boom va a estar bajito y no va el paciente a reabsorber sodio y todo el sodio lo va a perder eventualmente por la orina. Pero son buenas formas de, o formas prácticas de diferenciar desde el punto de vista laboratorio una falla aguda prerrenal y una falla renal intrínseca. Bien, entonces, pues lo mismo que estábamos hablando antes, tus riñones pues son filtros. En la falla aguda prerrenal, el filtro este está bien conservado, por lo tanto, tú vas a encontrar un boom marcadamente elevado. Mientras que en la falla renal intrínseca, donde sí hay compromiso del mismo riñón, es como si esto fuera un colador, que un colador tiene que retener lo que estás colando. Ponte que estás colando arroz, ¿ok? Tú pones el arroz se queda arriba y el agua se va y queda filtrado el arroz que tú estás preparando. Pero si tú eres un colador viejo lleno de huecos y tiras el arroz, todo el arroz se cae, se va todo al fregador. Ponte que eso es lo que ocurre en una falla renal intrínseca como tal. Todo se pierde porque el filtro no sirve. Entonces se pierde todo, incluyendo el boom, se va el sodio, todo se va por la orina y por lo tanto cuando mides en la sangre, todo suele estar esto disminuido porque todo se está perdiendo a través de esa orina. Es una forma de verlo, o es una forma de entenderlo, ¿no? Bien, cuando mencionamos el temita de la falla renal intrínseca, dijimos que hay enfermedades propias del riñón que llevan a que el paciente desarrolle este tipo de compromiso renal. Vamos a ver qué cosas pueden llevar a que haya un daño propio del riñón. ¿Ok? Hay enfermedades que afectan a los túbulos renales. Son enfermedades tubulointersticiales. Eso lo puedes ver con medicamentos nefrotóxicos, como ciertos antibióticos, como la gentamicina, por ejemplo, que son los aminoglucósidos, ATVs antibióticos, o con quimioterapia. No sé si has escuchado tú un mieloma múltiple. En el mieloma múltiple, el paciente produce muchas células plasmáticas neoplásicas que producen mucho anticuerpo. ¿Ok? Anticuerpos que pues no son necesarios, no son útiles, no sirven, pero produce en exceso. Ese exceso de anticuerpos son medibles a través de una electroforesis de proteína y eso es útil para hacer el diagnóstico. Cuando eso ocurre, eso le llaman que el pico monoclonal. Bueno, ese montón de anticuerpos que son proteínas se pueden ir al riñón y causar daño renal. Lo otro que no tenga isquemia, ¿ok? Lo otro que una enfermedad autoinmune que le pega al riñón, como por ejemplo un lupus. O lo otro, pues que el paciente tenga una pielonefritis, que suelen ser bacterianas, ¿no? Hay muchas causas o muchos elementos que pueden afectar el riñón. Y las glomerulopatías son las que vivimos nosotros en el contexto de síndrome nefrótico y síndrome nefrítico, ¿no? Vamos a ver esto cómo funciona. Bien, síndrome nefrótico ocurre por algo, ¿ok? El síndrome nefrótico, estos síndromes ocurren por algo. No es que son una enfermedad, no. Algo está llevando a que se dé. Bien, el síndrome nefrótico, que tú verás en otras clases, pero vamos a verla aquí, involucra varios signos clásicos. ¿Ok? El paciente va a tener edemas, va a tener proteinuria, o sea que va a eliminar proteínas por la orina, va a estar hipoproteinémico y va a estar hiperlipidémico. Vamos a ver por qué ocurre eso. Bien, cuando hay un síndrome nefrótico, la función de filtración del riñón está totalmente comprometida porque hay lesión a todos estos elementos del glomérulo o algunos elementos del glomérulo que son importantes para la filtración. ¿Ok? Hay lesión a los podocitos, puede haber lesión a la membrana basal, o puede haber lesión directamente al glomérulo o a todas las anteriores. Se daña el filtro y el paciente comienza a perder proteínas por la orina.
Recuerda que nosotros no debemos perder, un riñón sano no pierde proteínas por la orina. Le dimos ejemplo el colador. El colador retiene a las proteínas, pero si el colador está dañado, el colador es el glomérulo, entonces las proteínas se van a comenzar a fugar a través de la orina. ¿Ok? La principal proteína que se fuga por la orina va a ser la albúmina. ¿Ok? En ese sentido, la proteinuria, aunque sea poquita, siempre es anormal. ¿Ok? La proteinuria, repito, es anormal y la principal proteína que yo pierdo por la orina es la albúmina. Si yo estoy perdiendo todas las proteínas por la orina, entonces cabe en la sangre, prácticamente nada. Entonces el paciente va a estar hipoalbuminémico. Supuestamente eso correlaciona con una orina que es espumosa, pero bueno, la verdad es que eso es bastante subjetivo. Bien, aquí viene un temita que tiene que ver con los trastornos hemodinámicos y tiene que ver con un tema de la presión coloidosmótica que yo les mandé a investigar. Bien, tiene que ver esto con los líquidos y los electrolitos. ¿Ok? Recordemos nosotros que en nuestra sangre hay muchas cosas. Parte de estas cosas involucran la presencia de proteínas como la albúmina. Esa albúmina le da concentración a la sangre. ¿Ok? Es necesaria para mantener el tono de la sangre. Entonces esa albúmina hace que el fluido se quede dentro de la sangre. Si lo quieres ver así, la albúmina abraza el fluido y el fluido se queda dentro de la sangre. Pero ¿qué ocurre entonces si yo estoy perdiendo todo el volumen por la orina? Entonces, si pierdo todo el volumen por la orina, el volumen no, si pierdo toda la albúmina por la orina, entonces el fluido no se va a poder mantener dentro del vaso y el fluido se va a comenzar a fugar al intersticio. Y cuando el fluido se fuga al intersticio, eventualmente se va a acumular. Y cuando algo se acumula en el intersticio, se forma entonces lo que usted ve aquí en esta imagen, se forma el edema. En este caso es edema periorbitario, que es bastante común en estos pacientes con síndrome nefrótico. Te permite las concentraciones, me pusiera yo a indagar más al respecto, pero eso lo veremos en la próxima clase cuando veamos el tema este de el sodio, ¿ok? Cuando hablemos de la hipernatremia y la hiponatremia, al principio vamos a ver un poquito un resumen de cómo se maneja este temita de los fluidos y los electrolitos. Entonces, como hay poquita albúmina en la sangre, si lo quieres ver así, entre comillas, la sangre está hipotónica y entonces libera fluido hacia el intersticio y el fluido se acumula y eventualmente cuando se acumula lo suficiente, se forma lo que tú conoces como edemas. Bien, como yo estoy perdiendo todas las proteínas por la orina, toda la albúmina, mi hígado, que es el que produce la albúmina, va a activar sus mecanismos de producción de albúmina para contrarrestar lo que se está perdiendo. Cuando esto se está logrando, indirectamente también se activan los mecanismos de producción de lípidos. Por eso es que el paciente va a estar hiperlipidémico también. No sabes cómo desde el punto de vista fisiopatológico, todas estas cosas que ocurren cuando existe síndrome nefrótico. Bien, entonces al final del día, las cosas más comunes que tú encuentras en el síndrome nefrótico que llevan a esto es la diabetes, ¿no? La diabetes no la controlas, eventualmente va a afectar el riñón y va a haber nefropatía diabética. Y esa nefropatía diabética se puede manifestar como un síndrome nefrótico. Por eso que el paciente que ya es diabético, diagnosticado y que está en tratamiento, cuando a él lo van a evaluar periódicamente, le piden un urinálisis para medir proteinuria. Si no hay proteinuria, quiere decir que el paciente está bien controlado. Si comienza a haber proteinuria, quiere decir que hay compromiso renal. Y si la proteinuria va en aumento, quiere decir que el paciente no se está controlando y hay que actuar pronto, porque si no hacemos nada, eventualmente, pues, esto, ese riñón se puede comprometer de forma crónica, una falla renal crónica. Hay otras enfermedades renales que no vamos a ver hoy, eso se verá después, creo, como la de cambios mínimos, esta glomerulosclerosis o esta nefropatía membranosa,
que eventualmente van a llevar o pueden llevar a un síndrome nefrótico. La contraparte del síndrome nefrótico es el síndrome nefrítico, ¿ok? Ese itis, nefritis, involucra que aquí hay inflamación del riñón. Esa inflamación del glomérulo va a llevar a que clásicamente haya hematuria, o sea que el paciente pierde eritrocitos por la orina y que también esté hipertenso. Eso más que todo es muy llamativo en los niños. O sea, si un adulto es hipertenso, pues eso es esperado, ¿no? Pero un hipertenso, eso sí es raro, ¿no? Y se ve mucho eso en el contexto de síndrome nefrítico. Y puede que haya no proteinuria. No es lo más llamativo aquí, pero la hematuria y la hipertensión sí yo la espero en un síndrome nefrítico. Entonces, ¿qué cosas llevan a síndrome nefrítico? Bueno, infecciones como la que nosotros conocimos o se mencionó anteriormente, que era ese, esta glomerulonefritis post-estreptocóxica, ya se mencionó en clases anteriores. Hay enfermedades autoinmunes como el lupus que pueden llevar a este síndrome nefrítico de forma aguda también. Y aquí lo clásico es que tenga hematuria. No es que va a estar la orina roja con sangre, no. Eso sería un sangrado pues bien abrupto, bien agudo. Sino que la orina parece como si fuera una Coca-Cola o un té. Esa es la hematuria clásica del síndrome nefrítico, porque pues el riñón, ves cómo libera un montón de cosas a la orina, incluyendo eritrocitos, ¿no? Y ese montón de inflamación lleva a cambios vasculares renales que clásicamente ponen al paciente hipertenso, ¿no? ¿Qué cosas vemos que llevan entonces a síndrome nefrítico? Ya te dije la post-estreptocóxica, ya la hablamos de ella, la nefropatía por IgA, y eventualmente también para ver la diabetes, si el asunto es muy agudo, o una hipertensión a toda mecha que no se cura, perdón, que no se maneja, puede llevar a un síndrome nefrítico con el tiempo. Ya vimos el lupus, y bueno, la amiloidosis debe haber puesto de tarea que usted investigue qué es la amiloidosis, porque es una enfermedad curiosa de la cual hay que, pues, eh, ver de qué se trata, ¿no? Hay mucha producción de proteína que se acumula en muchos sitios y puede, pues, comprometer el funcionamiento de estos sitios. Un sitio que se puede comprometer es el riñón. Se acumula mucha proteína en el riñón y eso, pues, compromete la función renal del paciente. Bien, y el último tipo de falla aguda es la posrenal, que quizás es un poco más fácil de entender, ¿no? Aquí tenemos que ver que desde el punto de vista anatómico hay uréteres, está la vejiga y está la uretra. Si por alguna razón esto se obstruye, entonces el paciente te va a hacer eventualmente una falla aguda posrenal. Obstrucción mecánica como una piedra que tenga el uréter, un paciente con una próstata agrandada que comprime a la uretra prostática o un tumor de esa región que comprima indirectamente alguna vía urinaria, eso puede llevar eventualmente a una falla aguda postrenal que va a cursar también con aumento de la creatinina. Obviamente cualquiera de estos bloqueos clínicamente es muy sintomático, sobre todo el tema de las piedras son extremadamente sintomáticas, extremadamente dolorosas y bueno, ante la sospecha se puede confirmar la obstrucción por medio de estudios de imágenes. Cuando tú obstruyes un tubo, como el uréter, ponte que la obstrucción está aquí, lo que está proximal a la obstrucción se va a dilatar, ¿ok? Y esa dilatación va a hacer que eventualmente ese riñón no funcione adecuadamente, ¿no? Se llama hidronefrosis, por eso es que hay falla renal en ese paciente y eso no se va a corregir hasta que se corrija o se solucione esa obstrucción. Bien, entonces conocimos los tres tipos de falla renal. La prerrenal, la renal intrínseca y ahorita vamos entonces a hablar un poquito sobre la falla renal crónica, ¿no? Entonces, la falla renal crónica es el espectro final de una enfermedad del riñón que no se pudo corregir. Una enfermedad del glomérulo como tal, esa que hablamos de que nefropatías por IgA o nefropatías estas membranosas, hay varias. Un paciente hipertenso que nunca se manejó también puede tener con el tiempo compromiso del riñón crónico.
diabetes, pues creo que es la causa más esperada de nefropatía crónica al final del día. El diabético le pasan un montón de cosas, siendo una muy llamativa, una clave, esa nefropatía diabética que pues, te queda en diálisis, o lastimosamente un lupus, ¿no? Un lupus cuando está muy a todo mecha, eventualmente con los años, el compromiso renal va a ser crónico, ¿no? Entonces, pues, aparte de un falla renal crónica va a tener muchas alteraciones a nivel de los electrolitos. Sodio, potasio, hidrogenión, magnesio, todo va a estar elevado, siendo curiosamente lo único que está bajito va a ser el calcio, ¿no? Como este riñón no funciona, no filtra nada, todo el volumen se queda con el paciente y él puede estar no contento con todo eso, también va a estar hipertenso. ¿Por qué el calcio no está aumentado como el resto de los electrolitos en la falla renal crónica? Bueno, la explicación es bastante curiosa. Recordemos que el riñón tiene que ver con el metabolismo de la vitamina D. Si el riñón no sirve, la vitamina D no se activa y sin vitamina D no vamos a poder absorber el calcio de la dieta. Y si no absorbemos el calcio, entonces va a haber poco calcio en la sangre. Así que todo esto es explicado por el temita este de la vitamina D. Bien, entonces cuando nosotros tenemos poco calcio en la sangre, nuestras glándulas paratiroides, que son ser cuatro, están detrás de la tiroides, las paratiroides comienzan a producir hormona paratiroidea o paratormona. Es lo mismo, que es esa PTH. La hormona paratiroidea se va al hueso, se va con los osteoblastos y les indican a ellos que produzcan más osteoclastos para que el osteoclasto venga y remodele el hueso. Y cuando remodele el hueso, libere calcio a la sangre, que con la intención de balancear esos niveles de calcio que están anormales. El osteoclasto literalmente come hueso, se come el hueso y libera el calcio. Entonces, el paciente con enfermedad crónica eventualmente produce un montón de paratormonas. Secundario está el temita de la vitamina D. Suele haber un hiperparatiroidismo secundario a la falla renal. Entonces, como te dije, pues tus osteoclastos en el paciente renal crónico están fuera de control debido al exceso de paratormona. Entonces comienzan a degradar hueso con intención de restablecer los niveles de calcio. A veces pueden comer tanto hueso que el hueso se pone débil, ¿ok? Se pone muy degradado. Se llama osteodistrofia renal, que con el tiempo puede predisponer a fracturas, a dolor óseo crónico, y en los niños sobre todo problemático porque va a producir que haya problemas con el crecimiento. Este va a estar chiquitito. Por eso tú ves que los pacientes renales crónicos pediátricos son chiquititos. ¿Por qué? Porque el hueso de ellos no se desarrolla adecuadamente por un temita este de que el osteoclasto y compañía y la paratormona están ordenando que se degrade demasiado hueso. Bien, otra cosa que es enfermedad crónica, ya vimos el temita este, la eritropoyetina, vimos que se produce en el riñón y si el riñón no sirve, entonces el paciente no va a producir eritropoyetina y entonces eventualmente va a llevar esto a que se dé anemia, pero una anemia relacionada con una enfermedad renal crónica. Lo otro es que si mi riñón no sirve, entonces pues todos los metabolitos tóxicos, todos se van a acumular en la sangre, ¿ok? Siendo uno que es muy importante, la urea. Se debe eliminar, si el riñón no sirve, toda se queda en la sangre y el paciente va a estar tóxico, intoxicado eventualmente. Pero es que este paciente con falla renal crónica eventualmente tiene que hacerse diálisis para agarrar su sangre y filtrarla toda, que está toda esa sangre llena de metabolitos tóxicos, pero realmente la diálisis no es la solución. La diálisis te resolvió hasta que la sangre vuelva a intoxicarse toda de vuelta. La solución para este paciente es que lo trasplanten, ¿ok? Si no lo trasplantan, pues los costos de la diálisis pueden ser exorbitantes, pueden ser anormalmente elevados y pues realmente esa no es la solución. La solución es que el paciente lo trasplanten como tal. Bien,
Viendo otro temita, que usted también verá en su práctica eventualmente, un poquito de infecciones de las vías urinarias, ¿no? ¿Qué infecciones pueden comprometer ya sea la uretra, uretritis, la vejiga, que es la cistitis, y eventualmente ascender y llegar al riñón? Y ahí provocan esa pielonefritis. Por lo general, la diseminación siempre es ascendente, de la uretra para arriba. ¿Ok? Eso es por lo general lo que ocurre. Bien, puede haber causas mecánicas como un reflujo de orina que haga que la orina se regrese de vuelta al riñón. Eso es más que todo en pacientes pediátricos, eso es el nacimiento. O lo otro que tengas es, por ejemplo, un paciente diabético. Por ejemplo, tú tomas 2 litros de agua, te va a dar ganas de orinar, te va a dar ganas. Eso es por un tema nervioso. Tus nervios te indican a ti que tu vejiga está llena y tú vas a ir a orinar. El paciente diabético, como tiene esa neuropatía diabética, él no va a sentir eso. El tipo está lleno de orina y el tipo, la vejiga, y el tipo ni se da cuenta. Y eventualmente esa vejiga estancada es sitio de crecimiento de bacterias. Eso es parte de la neuropatía diabética. Entonces las bacterias, como lo ves acá, llegan, ascienden por la uretra y llegan a la vejiga y aquí pueden provocar esa cistitis. Las bacterias, ¿cómo llegaron allí? Bien, esto más que todo se ve en pacientes pediátricos, la infección de vías urinarias recurrente. Y más que todo en las niñas, por un tema anatómico sobre la posición de la uretra. Tiene que ver con la técnica de limpiado. Si la niña se hizo pupú y la mamá o el papá, ¿por qué no? La limpia desde atrás hacia adelante, entonces se arrastran todas las bacterias de la materia fecal hacia la uretra. Y esas bacterias que son puras E. coli y compañía ascienden por la uretra y llegan a la vejiga. Entonces, gran parte de este temita de las IBUs recurrentes tienen que ver con una mala técnica de higiene de esa niña. Aunque tú no lo creas, eso sucede. ¿Ok? Entonces hay que explicar a la mamá que se limpia de adelante hacia atrás para evitar arrastrar con el papel esas bacterias y evitar entonces que se dé una infección de vías urinarias. ¿Qué otras cosas llevan a IBU? Cateterización se refiere a un paciente que tenga una sonda urinaria. Claro, un cuerpo extraño siempre se puede infectar. O cualquier obstrucción, que la orina se acumule. ¿Ok? Por ejemplo, en el embarazo, el útero grandotote comprime los uréteres y puede haber entonces, pues, tema de infección de las urinarias. El uréter o la vejiga, igual con el tema de una próstata agrandada. Bien, esto que ataca usted, pues quizás lo verá en su práctica, son un montón de neutrófilos llenos de diplococos gran negativos. Eso es lo clásico que ocurre en la gonorrea. Llega el paciente que te dice que tiene una historia de eh, disuria. Disuria es ardor para orinar. En este caso es un ardor, muy ardor, es súper sintomático. Te dice él que pues tuvo relaciones sin protección y que tiene descarga por la orina, por la uretra, perdón. Esa descarga pues se refiere a que tiene material, sale de material purulento. Entonces pusieras ese material purulento en un portaobjeto, le haces una tinción de Gran, lo pones un cubre y lo ves en el microscopio y quizás pudieras ver esto, ¿no? Neutrófilos hartos de diplococos gran negativos, que es lo clásico de la esto, infección esta por gonorrea. Bien, estas uretritis suelen ser por tema de transmisión sexual. Recuerda que se dice infección de transmisión sexual, no enfermedad de transmisión sexual. ¿Por qué? Lástima que esto es por este método. Yo les pregunté a ustedes cuál es el agente infeccioso que más se transmite por vía sexual. Y la respuesta aquí solamente es una. El infame ganador es el virus del papiloma humano. Y hay mucha gente que tiene infección por ese virus y no tienen nada. Están perfectamente asintomáticos, pero tienen infección por el virus. ¿Ok? Así funciona este negocio.
Entonces, pues por eso es que se prefiere el término infección-enfermedad, porque tú puedes tener el bicho contigo, pero tú estás perfectamente sano, ¿ok? Por lo tanto, se usa ITS, que habla de infección, en lugar a ETS, que habla de enfermedad. Eso es bien viejo. A mí me encanta cuando lo escucho todavía en estos años, ETS, como si eso fuera una muletilla. No, me da mucho coraje eso, la verdad. Bien, puede haber cistitis, que son las que suelen verse con el tema este de mala higiene en las mujeres. No mala higiene, mala técnica de higiene, donde, repito, la mamá agarra y arrastra todas las bacterias de la materia fecal hacia la uretra. ¿Ok? Y si no se hace nada, eventualmente esas bacterias que están en la vejiga pueden ascender y llegar hacia el riñón y producir una pielonefritis, ¿no? Aquí sí hay que dar tratamiento enérico con antibióticos porque el asunto este se puede complicar mucho más. Bien, aparte de la clínica y las otras cosas que se pueden indicar, estos pacientes hay que hacerles un urinálisis, ¿ok? Porque hay que estudiar esa orina a ver qué datos nos pueden dar en pro del manejo del paciente. Y sospechamos algo infeccioso, también se debe realizar un urocultivo. Asumo que en tus otras materias debes estudiar mejor la técnica para obtener este tipo de muestras. Entonces es importante esto para descartar si hay leucocitos en la orina que te hablan de que hay algo inflamatorio en ese paciente o si definitivamente hay algo infeccioso que pudiera ser demostrado. Lo otro es evaluar la presencia de cilindros urinarios en esa orina. Eso se ve es en el microscopio. Y lo otro es en la orina hay células, hay eritrocitos o hay leucocitos. Mira, si tú ves en la orina un eritrocito de forma normal o un leucocito de forma normal, quiere decir que lo que está afectado está fuera del riñón, ya sea el uréter, la vejiga o la uretra. Porque si alguna de estas células pasa por el riñón, queda toda aplastada. Y como está toda aplastada, se transforma en un cilindro urinario. O sea que de forma resumida, si tú es un cilindro urinario, lo que está enfermo es el riñón. ¿Ok? Y si tú ves una célula con forma normal, lo que está enfermo es ya sea el uréter, la vejiga o la uretra. Es la misma vía urinaria que está después del riñón. Entonces, los cilindros urinarios pueden ser de leucocitos, cilindros leucocitarios, que son con enfermedades inflamatorias del riñón. Nefritis o nefritis intersticial, puede que tengas eritrocitos en forma de cilindro urinario, ¿ok? Se ven las glomurulonefritis, puedes tener otros cilindros tipo epiteliales, o sea, cuando los túbulos renales se aplastan todos, eso es necrosis tubular aguda, y bueno, puede tener otros que pues usted verá eventualmente en sus otras clases. Lo que sí es cierto es que si la célula se transformó en un cilindro, la enfermedad es renal intrínseca, ¿ok? Porque la célula pasó a través del riñón, pasó a través de los túbulos renales, se aplastó toda y así llegó a la orina. En este que está acá, a ver, es un cilindro urinario producto de un eritrocito que se aplastó todo, se deformó todo y así tú lo ves en el microscopio. Cuando tú ves esto, tú dices, ah, mira, a ver, ese paciente tiene algún tipo de compromiso renal, algún tipo de, por ejemplo, glomerulonefritis que hay que estudiar, porque quiere decir que el mismo riñón es el que está aplastando esos eritrocitos. Pero si vieras el eritrocito normal, quiere decir que el sangrado viene después del riñón. Está comprometida la vejiga o comprometida el uréter, tira línea, ¿no? Eso pues hay muchas causas como tal. Este que está acá es un cilindro urinario de un leucocito. ¿Ok? Quiere decir que lo que está comprometido es el mismo riñón. Por ejemplo, en el contexto de una pielonefritis, una nefritis intersticial aguda. ¿Ok? Si ves el leucocito completo grande, que esto quiere decir que él proviene después del riñón, porque no se aplastó, ¿no? Entonces es importante hacer esa comparación al momento de evaluar un urinálisis.
cómo está la célula, si está conservada o si está toda aplastada y convertida en un cilindro urinario, ¿no? Y cuando sí ves células epiteliales que están aplastadas, eso te orienta a ti, por ejemplo, a una necrosis tubular aguda. Bien, de cáncer de riñón, eso no se ve aquí. Solamente, pues, para mencionarlo, algo que orienta mucho a él es la hematuria, ¿ok? Que la hematuria venga del mismo riñón, o sea, un riñón que está sangrando. Eso se asocia mucho con cáncer de riñón. Estas fotos son de verdad, no se ve aquí en el hospital. Este que está acá, pues, es un carcinoma de células renales, células claras, que es el tipo etiológico más común. Eso no lo vamos a ver aquí, eso lo vamos a ver después porque ya esto es más del terreno de la patología como tal. Listo, pues eso es lo que tenía yo por ustedes el día de hoy. Entonces revisen esto con calma y si tienen preguntas, pues me las hacen llegar. Será hasta otra ocasión.